Sinergia CEFIA Podcast. El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del CEFIA o sus agremiados. Sinergia CEFIA Podcast. En el BCR creemos en vos y te ayudamos a crecer con nuestro programa PYME Creer para Crecer. Creado para impulsar a la pyme, con herramientas y productos como créditos, tarjetas, soluciones digitales de pago, apoyo con servicios de comercio exterior, seguros y mucho más. Conoce más en bancobcr.com en BCR Directo. Somos el Banco de Costa Rica. BINCON CEFIA 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Barceló San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión, todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. Hola, hola, gracias por acompañarnos en un episodio más de Sinergia Podcast, producido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, un espacio que hemos creado para poder abarcar con todos los profesionales de ingeniería y de arquitectura, estudiantes y público en general interesado en temas de ingeniería y de arquitectura, conversar de temas un poco más profundos que lo que habitualmente hacemos, sacándole provecho al máximo de los datos, y por eso también le doy la bienvenida al ingeniero Marcial Rivera, quien es el jefe de gestión de procesos de acá del CEFIA. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcial. Y entramos en un periodo fuerte, el segundo semestre de este año 2024, en una jornada intensa, ¿verdad? Y además de celebración para el Colegio Federado el mes de julio, el 3 de julio exactamente, es el día en el que celebramos 121 años de existencia. Creo que hay que reconocer o visualizar esa trascendencia que ha logrado tener el colegio, ¿verdad? Tantos campos en los que ha logrado incidir, tantos diferentes temas en los que nos hemos logrado involucrar, y definitivamente es muy bonito celebrar esta fecha sabiendo todo lo que se ha podido hacer. Claro. ¿Cuántos años tiene usted de laborar en el CEFIA, Marcial? Ya llevo 16. 16 años. Sí. Bueno, forma parte de la historia, ¿verdad? Tanto como profesional, ¿verdad? De ingeniería en construcción, que es profesional de ingeniería en construcción, Marcial Rivera, y también funcionario del CEFIA, así que tiene dos perspectivas muy importantes, Marcial. Y Marcial, este programa lo vamos a dedicar exclusivamente a detallar los datos del 12º informe de vivienda de interés social que realiza el CEFIA. Y para ponernos en contexto, a diferencia de lo que hemos escuchado en presentaciones anteriores, ¿verdad?, que se han realizado, la conferencia de prensa y demás, lo que queremos es ahondar sobre la perspectiva de los datos, la metodología que se utiliza, la historia que hay detrás de este informe y cómo esta información se genera de valor para los profesionales de ingeniería y de arquitectura y sobre todo quienes están vinculados con proyectos de vivienda de interés social. Hablemos de esa historia, Marcial. Bueno, creo que parte de esa historia que hemos tenido es poderle ayudar al gobierno a tomar decisiones, y por eso es que ahí cercano al año 2000, en el MIBA,
quieren realizarle una auditoría a cómo el BAMBI está construyendo las viviendas de interés social. Entonces el MIBA monta una auditoría para revisar viviendas que se han construido. Y para poder hacer una mejor evaluación de la parte técnica, invita a profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos a que participen de esa auditoría. Entonces, desde que nace como con dos dimensiones. Una dimensión de evaluar a la familia, o de evaluar su condición, y una dimensión de evaluar la parte técnica. Después, el colegio participó de eso, le interesó muchísimo, tanto que para la tercera auditoría, el colegio dijo, este va a ser un proyecto nuestro y nosotros lo vamos a asumir como un proyecto del Colegio Federado. Entonces, a partir de la tercera auditoría, estas han sido desarrolladas en completo con presupuesto del colegio, con funcionarios del colegio o con personas que el colegio ha ido contratando para poder obtener este producto. ¿Qué es lo que hemos hecho toda esta vida? El resultado de las auditorías se ha compartido con todas las partes involucradas en los temas de interés social, para que se puedan ir haciendo mejoras a través de los años y evaluando cómo es que está funcionando el sistema, y por supuesto también la parte técnica de cómo se construyen las viviendas en nuestro país. ¿Quiénes son esas partes interesadas, Marcial? Esa es una muy buena pregunta, porque en el interés social prácticamente es un tema común, es un tema para todos, pero obviamente hay entidades más involucradas que otras. El MIBA es el Ministerio de Vivienda y el BAMBI es el Banco Hipotecario. El BAMBI es el que le otorga el dinero para que se puedan construir las viviendas con las políticas que define el MIBA. Entonces esos son los dos principales actores políticos, uno que define las políticas y otro que es el que aporta el dinero. Ahora, El financiamiento. Nuestro país decidió funcionar a través de un sistema financiero de la vivienda. Eso quiere decir que las personas no tienen que ir al BAMBI a solicitar dinero, sino que el BAMBI le da el dinero a entidades financieras intermedias, que son donde las personas van y solicitan el bono. Entonces, hay una gran cantidad de entidades financieras, si la memoria no me falla ahorita, creo que son 16, mutuales, cooperativas, fundaciones y otro tipo de entidades, que son las que terminan teniendo la relación de las personas, los profesionales y la construcción de las viviendas, con ese dinero que viene del Estado. Entonces, probablemente esas son las tres principales partes: el MIBA, el BAMBI, las entidades financieras y al final de cuentas todas los costarricenses que recibimos o reciben una vivienda de interés social. Quedan en el intermedio ahí, Marcial, dentro de las entidades financieras también están los desarrolladores de esos proyectos de vivienda de interés social. Exacto, los desarrolladores, los profesionales. Vamos a ver, para poder obtener un bono hay muchos profesionales involucrados, no solo en ingeniería y en arquitectura, hay sociólogos que van a ver el estado de las familias, hay otros. Tal vez en este momento nos centrémonos exclusivamente en la participación de nuestros profesionales del CEFIA. Para poder hacer las casas se necesitan empresas constructoras o empresas desarrolladoras, y se necesitan profesionales que fiscalicen que el dinero se está haciendo de una forma eficiente. Entonces, las entidades financieras buscan o tienen o hacen enlaces o contactan empresas desarrolladoras, profesionales fiscalizadores, que son quienes terminan haciendo la actividad de la construcción, y es quienes probablemente tienen muchísima más relación con las familias, son los que tienen que escoger cuál es el color de la pintura, los que pueden ver cuál es la cerámica, los que escogen dónde es que se va a hacer la vivienda. Entonces, y que eso ha ido evolucionando con el tiempo. Marcial, me quisiera extender un poco aquí, porque pasamos de ver un contexto de viviendas de interés social muy particular que antes las identificábamos muy fácilmente, ¿verdad? Ahora no, se ha ido creciendo en beneficio de los mismos habitantes, de quienes optan por un beneficio de vivienda de interés social, ¿verdad? Un bono de vivienda de interés social. Y creo que también, esa es muy buena, porque creo que también se ha reconocido que existen diferencias en el país. Antes probablemente, ¿cómo era la casa de interés social? Una casa de prefa, de baldosas y hasta de un mismo color, probablemente. Exacto. Ahora encontramos viviendas de madera en territorios indígenas, viviendas... Hay una diferenciación de acuerdo a la demografía. Exacto, viviendas de bono clase media. Entonces son familias que no reciben exclusivamente bono, sino que con el bono se financia una parte de la construcción de la vivienda y ellos aportan un crédito. Entonces hasta podemos encontrar viviendas con un acabado casi como clase media, ¿verdad? Como lo veríamos en una clase media. Y todos son soluciones de vivienda que pueden salir del sistema financiero nacional. Y es muy interesante porque eso sí definitivamente lo ha ampliado y es mucho más retador,
porque no es solo la construcción masiva de casas muy sencillas, sino que también involucra otros temas. Por ejemplo, hace 10 años más o menos se comenzó con bonos comunales. Entonces ya los bonos dejaron de ser exclusivamente para hacer viviendas y podían ser para hacer canchas, para hacer mejorar carreteras o los espacios públicos que ocupan también las comunidades para vivir. Entonces definitivamente es un tema muy amplio y desde el punto de vista de la ingeniería y la arquitectura no es solo viviendas. Ahora tenemos hasta condominios, viviendas en condominios en varios niveles. Entonces ya no son solo casas pequeñas, pueden ser edificios también. Sí, tenemos construcción vertical también en vivienda de interés social. Excelente. Marcial, ahora sí, vayámonos totalmente a lo que fue propiamente el informe del año 2023, que este último que presentó el CEFIA sobre el objetivo de poder determinar o hacer una evaluación, que al final es lo que se realiza desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del CEFIA, sobre las soluciones de vivienda que se han entregado. ¿Durante qué periodo? ¿Verdad? Que es importante definirlo también, durante qué periodo. ¿Fueron exclusivamente en el 2023 o eso es un periodo anterior? ¿Verdad? Que tal vez es importante que lo pongamos en ese contexto para quienes nos están escuchando y viendo en este momento. ¿Cuál es el periodo de evaluación? ¿Y quiénes conforman ese equipo multidisciplinario? Porque hay un grupo de profesionales trabajando en poder recolectar la información, ¿verdad? Y cómo se determinan esos proyectos de vivienda. Esas son muy buenas preguntas. Vamos a ir abarcando todo porque es muy, muy interesante. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que más o menos por año en nuestro país se otorgan 10,000 bonos. Algunos bonos son para hacer casas nuevas, algunos bonos son para hacer RAMP, que se les conoce que es reparación, ampliación, mejoras y terminación. Y también están estos otros bonos comunales u otros. En esta auditoría nos hemos centrado en evaluar las viviendas nuevas, no las remodelaciones. ¿Por qué las remodelaciones no? Porque haces una remodelación, se puede cambiar el techo, pero no el piso. Entonces no puedo evaluar integralmente toda la vivienda. Entonces, de ese grupo más o menos nos van quedando como unas 8,000 viviendas, de las cuales hacemos un muestreo que se hace con las técnicas estadísticas, escoge un 95% de confiabilidad, un 5,5% de margen de error, y eso nos da aproximadamente 270 viviendas por visitar. Son como 260, pero lo redondeamos a 270. Sacamos en todo el país, Marcial, es importante, ¿verdad? En todo el país, en territorios indígenas, en cualquier lugar nos puede salir. Entonces, tomamos esa lista de 270 casos y le solicitamos a cada averiguamos de qué entidad financiera viene y le decimos a esa entidad financiera, por favor, facilítenos el expediente de Juan, de María, de Pedro, de cualquiera. Y primero vamos a la entidad financiera y revisamos el informe. ¿Por qué revisamos el informe? Porque nosotros podemos ir a ver una casa que está hecha lindísima en prefa, pero resulta que documentalmente debió haber sido en mampostería. Entonces, las inconsistencias no solo existen porque algo esté mal hecho, sino porque no coincida con la documentación de cómo se tramitó. Entonces, revisamos a quién se le dio ese bono, a cuántas personas deberían estar viviendo en esa casa. Hacemos muchas anotaciones a nivel documental del expediente. Cuando hacemos las 270 revisiones de expedientes, entonces comenzamos a montar rutas en el país, nos dividimos en equipos y comenzamos a visitar casa por casa. ¿Cómo son esas visitas? Bueno, esas visitas tienen principalmente dos dimensiones o dos dimensiones de profesionales. Un profesional en ingeniería o en arquitectura que hace una revisión técnica de la casa. Son más o menos como 200 elementos diferentes que se revisan. Que las celosías abran y cierran, que las puertas funcionen, que el inodoro funcione, que no haya corrosión en el techo. Son muchos temas. Que es paredes, me imagino. Que las paredes no tengan fisuras, que el piso no tenga fisuras, que no se vean deslizamientos. Y por otro lado, otra persona, otro profesional, hace una entrevista social. Verifica cuántas personas viven en la casa, su nivel educativo, a qué actividad se dedican, más o menos cuál es el rol que tienen con respecto a la casa. En este año, por ejemplo, incluimos algunas preguntas de cómo utilizan el dinero en ciertos elementos, por ejemplo, en pago de recibos de agua, luz y comida. Y comenzamos a verificar que esa información, cruzarla con la información que tenemos en expediente para valorar cuál es la condición real con la que la familia está viviendo. También le preguntamos, por ejemplo, temas de confort, cómo se siente, tienen escuela cerca, porque también muchas veces
hacemos soluciones, tenemos muchas soluciones de vivienda, pero no necesariamente se resuelven el resto de necesidades que también tiene la familia. Trabajo, educación, y no es ni siquiera es lo mismo para todas las familias. Hay bonos de adultos mayores que lo que ocupan es tener un espacio que sembrar o alguna actividad que hacer durante el día, y familias jóvenes que lo que ocupan es tener acceso a servicios, educación y a muchas cosas. Pero más o menos esos son los pasos que hacemos. Entonces, este equipo visitan las viviendas. Más o menos nos lleva casi un año todo este proceso de poder hacer la visita. ¿De qué periodo eran, Marcial? Lo que hacemos entonces para poder, más o menos, para poder presentar la auditoría en el 2023, dedicamos el 2022 para ese trabajo en campo de viviendas que fueran registradas en el 2021. Porque es que ocupamos también que este periodo haya pasado. Porque ocupamos que la familia ya esté ocupando la vivienda. Ocupamos ver cómo le está yendo con la vivienda. Ocupamos saber si la puerta está funcionando cuando la familia la está usando. No se trata de una recepción de la vivienda cuando está la empresa que la terminó de construir y en ese momento todo funciona bien, sino que se trata que la familia, al estar haciendo uso de la vivienda le esté dando los beneficios o los requerimientos que la familia ocupa. Marcial, vámonos ahora a los datos, que es información sumamente valiosa antes de hacer nuestro primer corte comercial en este Sinergia Podcast de Cefía. ¿Cuáles son esos principales datos que nos arroja este 12º informe de vivienda de interés social? Creo que siempre hemos intentado caracterizar la vivienda, decir cómo es una vivienda de interés social, porque tal vez si nos devolvemos 10 años y alguien le pregunta cómo es una casa de interés social, la respuesta va a ser, ¿tiene piso lujado? Rojo. Es como esa idea, una casa de interés social es una casa de baldosas con piso rojo. Ya eso no es así. Por ejemplo, ahora el 60% de las viviendas, el 66%, 2 de cada 3 viviendas tienen cerámica. Entonces ya la casa de interés social es diferente. Ya más de la mitad de las casas tienen cielo raso. Ya el diseño es distinto. El diseño, uno comienza a encontrarse muchísimo más diseños. Por ejemplo, casi que un 30% de las casas son en block y un 55% de las casas son prefabricadas. O sea, no es exclusivamente un material el que predomina. ¿Qué nota le ponemos a las viviendas de interés social con este informe, Marcial? ¿Pasaron? Por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Porque, vamos a ver, hay que entenderlo como una evolución y cuando uno hace una auditoría siempre se va a encontrar cosas que tienen que mejorarse y cosas que no, pero cuando lo comparamos con las auditorías anteriores que hemos hecho, y esa es la ventaja de haber hecho tantas, uno reconoce que la cantidad de fallas que han venido sucediendo en el tiempo van disminuyendo. Entonces, por decir algo, en algunas auditorías anteriores encontrábamos cimientos expuestos, o sea que la parte de la placa se notaba cuando uno hacía la visita. En esta ocasión no encontramos ninguna casa con esa condición. Entonces, por decir algún tema muy grande, sí, definitivamente ha ido mejorando mucho la condición de la vivienda. Vamos a hacer un corte comercial y ahorita volvemos, Marcial, para desgranar un poco sobre esos detalles de la Casa de Vivienda de Interés Social que arroja este informe que desarrolla el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y sobre todo recordarles que este informe ustedes lo pueden ver en detalle en informes técnicos que está en el sitio web del Cefía en www.cefia.er.cr. Vamos a la pausa, ya volvemos. En el BCR creemos en vos y te ayudamos a crecer con nuestro programa PYME Creer para Crecer. Creado para impulsar a la PYME, con herramientas y productos como créditos, tarjetas, soluciones digitales de pago, apoyo con servicios de comercio exterior, seguros y mucho más. Conoce más en bancobcr.com en BCR Directo. Somos el Banco de Costa Rica. BIN con Cefía 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Parcelo San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital.
Conversamos con el ingeniero Marcial Rivera y conversando sobre las casas de vivienda de interés social, el informe de auditoría de vivienda de interés social, el número 12 que desarrolló el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y hablamos en el bloque anterior sobre la estructura de esa casa de vivienda de interés social, pero también cuáles son esos principales hallazgos que determina este informe, Marcial. Vamos a ver, otro de los principales hallazgos que hay es dónde está la casa, o digamos, cómo es el entorno donde está la casa, porque hay veces tal vez temas que son muy obvios, pero hasta que le podemos poner un número, uno puede decir, bueno, sí, ya lo dimensiono muy bien. Por ejemplo, un 62% de las casas se construye por debajo de los 250 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa esto? La mayoría de las casas de interés social las construimos en zonas calientes. El diseño de las casas debería estar adaptado para zonas calientes. Un 50% de las casas se construye en menos de 48 días. Entonces, las empresas que trabajan construyendo viviendas se han especializado muy bien y tenemos una parte de nuestro ejercicio profesional, de los profesionales de ingeniería y arquitectura que se ha especializado mucho en este tema. Es decir, ya la gente no tiene que esperar tanto, Marcial, para tener su casa. Exactamente. Sí. Exactamente. Y porque se especializan. Es una empresa, son profesionales que ya entienden muy bien cómo es esa vivienda y la pueden desarrollar. También, ¿verdad, Marcial? Sobre todo, que hay un factor importante que mencionabas al inicio y antes de finalizar este podcast vamos a abordarlo, y es el tema del impacto social tan fuerte que tiene esto y también quiénes son esos beneficiarios de estas viviendas. Exactamente. Por ejemplo, un 85% se construye en terrenos de pendiente baja, o sea, no estamos construyendo en montañas muy empinadas. Un 70% se construyen en terrenos rurales. Un 50% de las casas se construyen en lotes menores de 300 metros cuadrados, entonces son pequeñas las casas. Y esta, por ejemplo, nos llama mucho la atención porque la mitad de las casas se construyen en terrenos que cuestan más o menos, en promedio, 7 millones de colones. Y esto a veces no le ponemos atención, pero el Estado está invirtiendo en un bien, que es una vivienda, que tiene un valor muy similar al lugar donde se está poniendo. ¿Cuál es la relevancia de esto? Esto no crea distorsiones graves de mercado. Una cosa es cuando yo tengo terrenos muy caros y construyo algo muy barato porque deteriora el valor. U otra cosa, cuando tengo terrenos muy baratos y construyo algo muy caro porque eleva artificialmente el valor. En promedio, las casas están valiendo lo mismo que el terreno. Entonces eso mantiene muy sano el mercado sin razones especulativas. Y esas son cosas que tal vez las personas que están muy cerca de interés social van a decir, sí, casi todas las casas están en zonas calientes, pero nos encanta ponerle un número a esto para que cuando compartamos esta información lo hagamos en un lenguaje en el que nos resulte a todos más fácil entenderlo. Más fácil de entenderlo, claro. Marcial, a mí me gustaría que expliquemos un poco sobre la información de esa casa de vivienda de interés social, que usted mencionaba anteriormente algunos datos interesantes. Por ejemplo, el manejo de aguas residuales, que siempre había sido un tema que abordemos sobre eso, los tanques sépticos, por ejemplo, que siempre habían sido detalles importantes de resaltar en las viviendas de interés social. Se encontraban, y que pueden verlo en el informe, algunas fotografías interesantes de eso, de los techos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se ha ido evolucionando en esto, pero tal vez para que podamos en contexto a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. O profesionales también, para que pongan atención, ¿verdad?, a las correcciones que también se puedan ir haciendo, Marcial. Exacto. Vamos a ver, en esta ocasión nos permitimos cambiar un poco las preguntas que habíamos venido haciendo en las onceadas auditorías anteriores, porque nosotros lo que apuntábamos era, hay una fuga de agua, hay algo que no esté funcionando bien, pero nos habíamos dado cuenta que no todo necesariamente depende de la etapa constructiva, sino que mucho tenía que ver ya con la etapa de uso. Entonces, incluimos una pregunta en la que si la vivienda había sufrido alguna alteración por parte de la familia. Y el número que estamos encontrando casi que tiende a grave, porque 1 de cada 3 viviendas, las familias altera el sistema mecánico y lo altera en una forma que no, o sea, que no es positiva, que es negativa. Vamos a intentar explicar. La persona dice, el agua de la lavadora, ¿quién se le ocurre que la voy a tirar al tanque séptico? La voy a tirar al terreno. Entonces llegamos y nos encontramos un tubo que se instaló de una forma adecuada, roto por la familia, porque su percepción es que esa agua no debería ir al tanque séptico, sino que toda la vida que yo he lavado he tirado la tierra al terreno, con eso el maíz me crece más grande, o pueden tener cualquier justificación mental para hacerlo,
pero están alterando las condiciones con las que se están diseñando las viviendas. Y eso está pasando en 1 de cada 3 casos. Es un número muy alto. Entonces, hay que seguir trabajando y haciéndole entender a las personas que la forma en que se entrega la vivienda es la forma en la que tiene que funcionar. Y no se Marcial, debe y cambiar. ahí me surge una pregunta. ¿Se les entrega a las personas beneficiarias de esa vivienda de interés social algún pequeño manual de mantenimiento o la forma correcta de operación de la vivienda? ¿O esa podría ser eventualmente una de las tareas que podrían emprenderse para efectos de los quienes desarrollan ese proyecto, o debería venir del Bambi, o si es una consideración prudente? No lo sé, escuchándolo, pareciera ser que es algo que es una necesidad, porque regularmente pensamos, ¿verdad?, más allá de una vivienda de interés social, en el mantenimiento de nuestro vehículo, pero no es normal para nosotros pensar en el mantenimiento o el uso correcto de nuestra vivienda. La pregunta es muy buena y tiene una parte complicada. Vamos a ver. Como tenemos acceso al expediente y después le preguntamos a la familia cosas, nos damos cuenta de lo que la familia recuerda o no recuerda. Entonces, en general, nosotros vemos en el expediente, recibo la vivienda, estoy satisfecha, sé que tengo que darle mantenimiento, firmé alguna carta, o sea, cualquier cosa, y vamos a sitio y le preguntamos a las personas y en alguna frecuencia responden que no. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Probablemente si podemos entregarle un manual a la familia, que hasta pueden firmar que reciben el manual, que si ese manual no está en un lenguaje que las familias de interés social sean accesibles y no simplemente sea un documento que cuando le dan la casa, que tienen que firmar como 50 papeles, se va a volver nada más uno de esos 50 papeles que firmé. O sea, sí, hay que crear mecanismos para que las personas sepan qué hacer. Probablemente, ¿qué es mejor? Un video de YouTube también en el canal del Bambi. ¿Cómo darle mantenimiento a eso? Y me meto y veo en 30 segundos cómo se hace. O sea, sí tienen que existir. Ahora que decía la palabra manual, yo tengo el error de pensar que un manual es algo en papel y probablemente es un manual virtual, es un manual en TikTok o es un manual en cualquier mecanismo. Pasos sencillos, se me ocurre, ¿verdad? Para que también desde el punto de vista de la mejora y de nuevo, no sé si será el Bambi, si deberían ser las empresas que brindan la vivienda ya como tal a las personas del uso adecuado, ¿verdad?, de esta vivienda, qué cosas no hacer, ¿verdad? También los no son necesarios para el funcionamiento adecuado de la vivienda, porque generalmente esa vivienda, el beneficio de esa vivienda lo tuvo la mamá, ¿verdad? Y después quedan los hijos en esa casa donde está la mamá, y también ese mantenimiento es necesario, ¿verdad? Porque será una vivienda no de 20 años, posiblemente va a trascender en su tiempo, y cuáles son las mejoras que tengan que estar realizando. Exacto. Y esa es la parte eléctrica también, que es un tema sensible, Marcial. A esa iba porque a la hora también de hacer las visitas, uno percibe que la parte eléctrica en general se construye muy bien. O sea, Costa Rica ha aplicado muy bien el código eléctrico, y las casas de interés social aumentó el monto para que puedan incluir todos los diferentes, los disyuntores AFCI, GFCI. Entonces uno se encuentra esos elementos. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? La familia trae la lavadora vieja que ha tenido los últimos 20 años. Claro. De esas lavadoras, uno que conoció esas, que tocaba uno y a veces lo jalaba si uno andaba descalzo. Claro. Bueno, las casas ahora tienen sistemas para evitar que eso pase. Entonces, estamos haciendo un sistema muy eficiente cuando muchas veces las familias cuentan con electrodomésticos que no se adaptan tan bien. Y entonces, ¿qué es lo que percibe la gente? Conecto la secadora de pelo, que tiene 15 años, y donde la conecto se va el break. Claro. Entonces, eso se percibe como algo que está malo. Realmente la casa lo que está diciendo es, esta secadora está muy mala, genera un circuito, genera un arco, genera alguna falla, pero es la que la familia tiene, o la refri que la familia tiene, o porque se van a una casa nueva, pero tienen sus electrodomésticos o sus utensilios, ¿verdad?, de su casa antigua. Entonces, ir adaptando, posiblemente ese proceso de ir haciendo cambios va a ser poco a poco, pero es importante que lo contemplen porque probablemente también hasta en el mismo proceso educativo de la familia que va a estar viviendo en esa nueva casa, tienen que ir cambiando ese chip también, ¿verdad?, de que hay que mejorar, ¿verdad? No ver como que la casa es la que está mal y no se está adaptando a lo que yo traigo, sino, por eso quería entrarnos antes de ir finalizando, Marcial, porque ya casi que se nos va acabando este tiempo para tener esta conversación, y sé que podemos ampliar en otros episodios de podcast del CEFIA,
¿Cómo se involucra esta parte social? ¿Cómo se contempla dentro del estudio y de este informe para tener esta primera parte? ¿Y qué pasa con este informe? Una vez que ya el CEFI lo tiene, ¿qué sucede con este informe? Vamos a ver, las preguntas sociales lo que buscan principalmente es caracterizar a las familias. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas hay? Un aproximado de ingresos y también un aproximado de gastos. Eso es algo que nos parecía muy interesante. En esta auditoría, por ejemplo, detectamos 2 valores desde el punto de vista social que nos parecían muy interesantes. Tenemos la perspectiva también de hace muchos años que una casa de interés social es esa casa de 2 cuartos llenísima de gente. Ahora, en promedio, hay menos de 1,5 personas por dormitorio en todo el país. O sea, las casas, al igual que nuestras familias, han ido variando, las familias se han ido reduciendo y las casas de interés social ya no están tan hacinadas como nos las encontrábamos antes, sino que más bien tienen valores de ocupación muy buenos y normales. Normales, bajos no, normales. Okay. Normales de como son nuestras familias en ese momento. Y el otro tema, que es muy importante, social, también tiene que ver con la ubicación cercana de servicios y es otra de las cosas que también hemos comenzado a incorporar, porque antes nada más les preguntábamos a las personas que si la escuela estaba bien o que si la escuela que tenían cerca les brindaba un servicio adecuado. Nos dimos cuenta de que se volvió una pregunta subjetiva, porque a veces uno iba a una casa, la escuela estaba al frente de la casa, uno estaba entrevistando a la señora, le preguntaba cómo estaba la escuela y le decía que mal. Pero le decía que mal porque se había peleado con alguna maestra, llevaba al hijo a una escuela más lejos, entonces le quedaba más lejos esa escuela a pesar de que tenía una más cerca. Entonces, digamos, hay muchas condiciones sociales que pueden hacer que cambien, pero también hay unas cuestiones numéricas de cercanía. Entonces, en esta ocasión hicimos una mezcla de 2 temas. Le preguntábamos a las personas qué tan cerca tienen los servicios y después los medíamos con herramientas geoespaciales para poder tener un corte real de qué tan cerca están los elementos y qué tan lejos están. O sea, qué tan cerca se perciben que están y qué tan cerca realmente están. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que las escuelas, la mayoría, como aproximadamente el 40% de las familias, puede llegar a una escuela caminando en menos de 15 minutos. Medido en cada una de las casas. ¿Y qué decían? ¿Coincidía ese coincidía bastante bien, por dicha ese coincidía bastante bien. Lo que pasa es que ya también hay tantos bonos de adulto mayor que ya esa pregunta no aplica. Entonces, más bien, esa va más para las familias. Los EBAIS estaban en un segundo lugar, como a 1,700 metros en promedio de cada una de las viviendas. Y el tema que sí estaba un poquito más lejos son las paradas de buses, pero no por la generalidad, sino porque los casos en territorios indígenas que quedan a 9 kilómetros, que tuvimos que montarnos en un bote, que tuvimos que buscar un caballo, que tuvimos que pagarle a alguien para que nos subiera una moto para pasar 3 ríos más y poder llegar, distorsionaban ese valor por valores picos muy extremos. Pero digamos que en general la mayoría de las viviendas se construyen muy cerca de escuelas, bastante cerca de paradas de buses o de medios de transporte y también están siendo ocupadas por un número muy favorable de personas y casi no estamos encontrando hacinamiento en las casas de interés social. Es una muy buena noticia, Marcial. Y antes de cerrar, ¿qué pasa con este informe? ¿Qué pasa con este informe que obtiene el CEFI? ¿Hacia dónde llega? ¿A quién es transmitido? Además de la población en general, ¿verdad? ¿Quién toma la decisión al final de estos resultados? ¿En qué cosas se pueden mejorar? Esa es una pregunta muy interesante porque por estar ya en la página web o por estar ya disponible para todos, ese es un primer paso para que cualquier persona que lo pueda ver. Pero obviamente el colegio quiere tener mucha más incidencia. Entonces, desde la dirección ejecutiva, desde la presidencia, cuando ya tienen el informe, se coordinan con la gerencia del Bambi, con la ministra de Vivienda, con los viceministros de Vivienda. Se les presentan a ellos de primera forma para que conozcan los resultados. Después se le presenta a la junta directiva del Bambi en una sesión independiente para que ellos lo puedan conocer, pregunten todo lo que ocupen preguntar. Después, en coordinación con el Bambi, se le presenta a todas las partes involucradas, se invitan a las desarrolladoras, a las entidades financieras y a todos para volverlos a presentar. Probablemente hay que hacer un par de talleres más con personas involucradas, probablemente hay que filtrar cierta información social y hacer algunas charlas especializadas, pero el colegio busca todos los espacios posibles, porque la idea de esto no es hacer un estudio para que quede engavetado o que quede solo en una página, sino que realmente las autoridades lo conozcan. Sabemos que lo conocen muy bien
en la gerencia del Bambi ha estado muy anuente a este tema, muy involucrado, y nos ha ayudado mucho en la convocatoria de todas estas partes interesadas que lo deberían conocer. Entonces yo creo que el colegio sí se ha preocupado mucho para que los recursos que nosotros generamos como un colegio se utilicen para que el Estado tome las mejores decisiones con respecto a cómo se invierte el dinero público, porque al final de cuentas las casas de interés social se hacen con dinero que todos aportamos. Y es muy bueno saber que eso realmente incide de una forma positiva en las familias. Excelente. Bueno, Marcial, muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Sinergia Podcast. Invitadísimos a poder consultar este informe de manera detallada, y recordándoles también que si ustedes tienen dudas, consultas o sugerencias de temas, nos pueden escribir a sinergia@cefia.cr. Muchas gracias nuevamente, Marcial, por habernos acompañado. Con mucho gusto, aquí estamos siempre listos. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron en un episodio más de Sinergia Cefia Podcast. Gracias por escucharnos. Conversamos a través de nuestras redes sociales y por el correo electrónico sinergia@cefia.cr. Sinergia Cefia Podcast.